Oración matutina, descubre la potente sanación de San Miguel que transformará tu día ahora. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si presagiara un desastre inminente. En un pequeño pueblo, donde los secretos fluyen como el agua de un manantial, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La noticia se regó como pólvora, una figura misteriosa aparecía cada mañana en la plaza principal, advirtiendo a los habitantes sobre un peligro inminente. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía quién era. Pero cada vez que un rayito de luz iluminaba su figura, todos sentían un escalofrío recorrer su espalda. Es San Miguel, decían algunos, el ángel guerrero que regresa para proteger a los inocentes. Él compartía palabras antiguas que resonaban en el alma, contaba historias de luchas y redenciones. Pero, más importante aún, prometía sanación. Una mujer, con los ojos llenos de desesperación, se atrevió a acercarse. «¿Puede curar este dolor?», rogó. «Mi hija está enferma, y la medicina no puede ayudarla». Su voz se perdió entre murmullos, pero San Miguel sonreía con una calma imperturbable. Los días pasaron, y las circunstancias se tornaron más extrañas. Las casas comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, luces que danzaban en la oscuridad, ecos de risas en la brisa, y sombras que parecían vivir. La fe se entrelazaba y entrelazaba con el miedo, creando un ambiente tenso que vibraba en cada esquina. Todos se preguntaban, ¿qué poder escondía este ángel? ¿Qué precio tendría esa sanación? Mientras el pueblo se mantenía en la cuerda floja, algunos comenzaron a experimentar la bondad de sus toques. Aquellos que habrían perdido la esperanza sentían como si algo increíble se encendía dentro de ellos. Ese día, la plaza se llenó de un silencio sepulcral, y un niño comenzó a reír, pero su risa se detuvo abruptamente al ver la sombra alargada de San Miguel. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar si aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Al caer la tarde, un susurro, fuerte como un trueno, recorrió la plaza. San Miguel viene esta noche. Aquella afirmación llegó como un rayo, llenando a todos de expectativa y temor. ¿Qué haría el ángel y qué otras revelaciones traerían consigo? La inquietud volcó los corazones mientras se preparaban para el encuentro más misterioso de sus vidas. ¿Listos para descubrir el verdadero poder de la sanación que prometía cambiarlo todo? La noche se tejía como un manto oscuro sobre el pueblo, y las nubes comenzaban a abrirse, dejando entrever un cielo estrellado que prometía otro espectáculo. Los habitantes, finalmente, se congregaron en la plaza, cada corazón golpeando a un ritmo ansioso, llenos de preguntas y anhelos. ¿Sería esa la noche en que San Miguel revelaría su verdadera misión? Una angustia palpable hacía eco en la atmósfera, las antorchas titilaban, proyectando sombras alargadas en las paredes de las casas. De pronto, un resplandor comenzó a crecer en el centro de la plaza, como si el mismo sol hubiera decidido descender en ese momento. El murmullo se apagó de inmediato, y todos los ojos se centraron en la figura del ángel, que irradiaba una luz casi celestial. San Miguel, con su armadura reluciente, avanzó con paso firme. Su mirada era intensa, profundizada por una sabiduría ancestral. La mujer que había implorado por ayuda se adelantó, sus manos temblorosas aferradas al manto de su hija, que yacía postrada en el suelo, los ojos cerrados como si se hubiera perdido entre los sueños. A lo lejos, los susurros de la multitud se convirtieron en un crescendo de expectación. Esta noche, pronunció San Miguel, su voz resonando como el eco de un trueno, vengo a desafiar el dolor y el sufrimiento. Soy el guardián de las almas, y estoy aquí para dar esperanza a los que han dejado de creer.
Su presencia era electrizante, cada palabra envolvía a los presentes como un abrazo de fuego. En ese instante, el aire se cargó con una energía vibrante. Todos sintieron un escalofrío recorrer su piel, una mezcla de temor y emoción que los mantenía al borde. La mujer, en medio de su desesperación, hizo un llamado con todo su corazón. «Por favor, ayúdala». Su voz quebrada resonó como un grito desesperado en la noche. San Miguel se acercó a la niña. Lentamente, se inclinó y comenzó a murmurar palabras antiguas que llenaron el aire con un eco sagrado. Algo milagroso parecía suceder, la luz que emanaba de él se intensificó, envolviendo a la niña en una niñez perdida. Los murmullos entre la multitud comenzaron a mezclarse con llantos de emoción y la esperanza renacía en cada pecho. Sin embargo, a medida que la luz se intensificaba, un grito desgarrador resonó entre la gente. «¡Cuidado!». Un anciano del pueblo cayó de rodillas, sus ojos llenos de terror. Algo oscuro viene tras de él. Los murmullos crecieron en una ola de pánico. Nuevas sombras comenzaron a emerger del bosque que rodeaba el pueblo, y el aire se tornó gélido. San Miguel levantó la mirada, encontrando la fuente de la amenaza. Una figura oscura se acercaba sigilosamente. Un ente con ojos brillantes y una risa macabra que helaba la sangre. La multitud sintió una oleada de miedo que congeló el tiempo. Con voz firme, el ángel miró a todos, iluminando el camino con su luz. La sanación llega con un precio, y esta noche habrá una elección que todos deben hacer. El pavor se adueñó de los corazones mientras la figura avanzaba. La elección estaba clara, pero el costo era incierto. ¿Qué harían los habitantes del pueblo ante este desafío? ¿Qué decidiría San Miguel en un momento tan crítico? La tensión alcanzaba su cúspide, la vida y la muerte colgaban de un hilo delgado. Ahora, ni el cielo podía salvarlos del destino que se avecinaba. La figura oscura se deslizó más cerca. ¿Sería este el momento de enfrentarse a sus propios demonios? El aire se llenó de un silencio sepulcral, mientras la ominosa figura se acercaba más y más. Todos los ojos estaban fijos en el extraño ente, como si una fuerza magnética los atrajera hacia él. Los susurros se convirtieron en gritos de angustia, y una joven empezó a llorar por la niña que estaba en el suelo, atrapada entre la vida y la muerte. La luz de San Miguel parecía tambalearse, como si la oscuridad pudiera engullirla en cualquier instante. «No temas», gritó San Miguel, su voz retumbando con la fuerza de un trueno. La certeza en su tono calmó a algunos, pero otros no podían sacudirse el terror que se filtraba en sus venas. La figura oscura, ahora casi al alcance, reveló una sonrisa burlona que hacía temblar de miedo incluso a los más valientes. La esencia del pueblo había sido retada, y cada habitante se preguntaba si podía afrontar lo que venía. «Todo lo que deseáis tiene un precio», continuó el ángel, como si hablara a través de un velo del tiempo y el espacio. Algunos se verán obligados a sacrificar lo que más aman. ¿Estáis dispuestos? En ese momento de incertidumbre, la mujer que lloraba por su hija dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Haz lo que debas. La vida de mi hija es un regalo que no puedo perder». Las palabras salieron de sus labios con dolor, pero también con una desesperada determinación. La multitud, paralizada por el miedo, ahora miraba el acto de entrega con asombro. «La valentía también exige sacrificio», rezongó San Miguel, su luz brillando un poco más intensamente mientras la criatura sombría sonreía, insinuando que le gustaba el caos que el dilema provocaba. Las sombras que la rodeaban parecían danzar en un ballet macabro, apoderándose del aire helado. Mientras las palabras de la madre se desvanecían, una voz preocupada resonó entre el pueblo. ¿Y si una vida no es suficiente? ¿Y si el precio se extiende más allá de lo que podemos imaginar? Un hombre mayor, conocido por su sabiduría, formulaba una pregunta que cortó el aire cargado de electricidad emocional. ¿Qué serás tú, si ofreces solo una vida? Los murmullos llenaron la plaza y la ansiedad creció como un incendio. Algunos comenzaron a retroceder y otros se aferraron a sus seres queridos, conjurando la posibilidad de perderlos.
San Miguel, con toda su dignidad, observó el caos. El verdadero desafío no está en el sacrificio que hagáis, sino en la voluntad de enfrentar a este ser que se alimenta del miedo. La risa de la figura oscura resonó más fuerte, como si se alimentara de la angustia colectiva. ¿Valen más las esperanzas de un ser a costa de muchos? ¿Cómo decidiréis, oh mortales? En ese momento, algo dentro del pueblo comenzó a despertar. Un nuevo murmullo emergió, un lamento de orgullo colectivo. No seremos presa de tus juegos, gritó un joven, su voz atravesando la negrura como una flecha. El fuego de la desesperación se había transformado en rabia. La tensión crecía cada vez más. El valor es también resistencia. Solo así podremos vencer la oscuridad, proclamó otro habitante, inspirando a otros a unirse a su voz. La luz de San Miguel resplandeció en respuesta a este nuevo ímpetu, e incluso la figura oscura comenzó a titubear, pero el momento de la revelación aún no había llegado. Estaba claro que la decisión que tomarían cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras los corazones latían como un tambor de guerra, la sombra hizo su movimiento. Con un alarido que podría romper la noche, comenzó a absorber la luz que aún quedaba. ¿Qué elecciones harían los habitantes del pueblo? ¿Se atreverían a enfrentarse a la oscuridad que les amenazaba, o todo se perdería en la penumbra? La lucha por la esperanza apenas comenzaba. La oscuridad se solidificaba en un espectro opresivo, pero el pueblo, unido por el frágil hilo de la esperanza, comenzó a plantarle cara. La luz de San Miguel brillaba con mayor contundencia, defendiéndose contra el asalto sombrío que la criatura intentaba imponer. Un trémulo susurro se escuchó entre los presentes: no estamos solos. A medida que la sombra devoraba la luz, aquellos que presenciaban la escena sintieron una energía inexplicable fluir a través de ellos. El miedo, antes paralizante, se transformó en un ardor de resistencia. Las miradas se encontraban, y aunque la preocupación marcaba sus rostros, una chispa de valor empezaba a brotar. Juntos, somos más fuertes, afirmó con voz temblorosa una mujer de cabello canoso que, aunque temía, no se dejaría vencer tan fácilmente. Su voz resonó como un eco entre los corazones de los allí presentes. No se trata solo de salvar a una vida. Se trata de nuestra esencia, de nuestra unión como comunidad. La figura oscura se retorció, como si su risa se tornara en un rugido furioso. ¿Tanta resistencia? ¿Acaso no entendéis que el sacrificio verdadero ya está en marcha? Uno por uno, caeréis ante mí. Lo sabéis. Pero la multitud, en lugar de rendirse, se compactó aún más. San Miguel extendió su mano, como si buscara canalizar el poder de la esperanza nuevamente. A su alrededor, los habitantes comenzaron a unirse de la mano, formando un círculo de luz. Gritaron palabras de unidad, de fe, de amor por aquellos que amaban. El poder de su conexión emanaba como un fuego, empujando la oscuridad hacia atrás. Por cada vida que ame y por cada dolor compartido, exclamó el hombre mayor, su voz temblando de emoción. No cederemos. Nuestra fuerza está en lo que somos juntos. La sombra titubeó, el brutal eco de su risa se convirtió en un estruendo estridente. Parecía frustrarse ante una energía que no podía comprender, no podía digerir. Mientras intentaba devorar la luz, los habitantes del pueblo empezaron a recordar las historias antiguas que hablaban de combates entre ángeles y demonios. Historias de sacrificios, pero también de victoria. Recordad nuestras raíces. El amor siempre ha vencido, gritaba una joven, alzando su voz entre el clamor de la multitud. Sus palabras parecieron traspasar el tejido mismo de la oscuridad, haciendo que se desgastara, luchando por retener su forma. Con cada grito, con cada afirmación de valía, la luz se intensificaba en el centro del círculo, creando un resplandor tan puro que los corazones amenazados latieron con esperanza renovada. La luz se expandía, empujando la sombra hacia las tinieblas de donde había venido. La figura oscura, perpleja, retrocedió un paso. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que os unáis? Todo lo que deseáis tiene un precio.
Pero ese precio no seremos nosotros, gritaron todos en coro, su voz resonando como un estallido poderoso. La criatura chirrió, y en ese instante de revelación, una grieta se abrió en su forma. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que la desesperación se solidificara en valor y que la luz rompiera la negrura. Sin embargo, justo cuando el costado del oscuro ser quebraba, un nuevo grito emergió, lanzando un escalofrío por la plaza. Es la hora. Los antiguos nos observan. Una mujer del fondo, con mirada feroz, apuntó hacia el cielo. Todos, en medio de la lucha, alzaron sus ojos. En el cielo, empezaron a surgir sombras nebulosas, dignas de una advertencia. Las nubes, como titanes de un antiguo mito, se arremolinaban entre el resplandor celestial. En sus formas indescifrables, los aldeanos vieron una realidad inquietante. San Miguel y la figura oscura no eran el final de la lucha, sino una provocación de algo mucho más grande, más aterrador, que acechaba en sus orígenes. Mientras la luz continuaba expandiéndose, una pregunta profunda inundó la mente del pueblo. ¿Y si la batalla no era solo contra esa sombra, sino contra un destino que aún no habían podido comprender? La urgencia de una resolución se instaló en el aire. Estamos listos para enfrentarlo. Que aún se avecina, murmuró un joven, casi en un susurro, mientras el cielo crujía en su tormenta ancestral. Lo que estaba por venir los marcaría a todos de una manera que nunca imaginarían. El cielo rugía con una furia que hacía temblar las estructuras del pueblo. Era un tono grave, distante, pero que resonaba en cada corazón, susurrando un eco de advertencia. A medida que el aire se volvía más pesado, los aldeanos sintieron que un profundo susurro invadía la plaza. Era como si la tierra misma hablara, despertando en ellos un instinto ancestral. San Miguel, gritó la mujer de cabello canoso, su voz era un faro de determinación. Reclama tu verdad. Guíanos en esta oscuridad. Un relámpago iluminó el cielo, revelando la silueta de San Miguel, fuerte y vibrante, como una antorcha contra la tormenta. Su presencia eficientemente reivindicó la fe perdida, y la multitud, al ver su imagen, sintió como la energía pululante de la esperanza comenzaba a coronar sus pensamientos. Sin embargo, la criatura oscura no estaba dispuesta a ceder. Giró su cuerpo sombrío, lanzando un grito que resonó en las almas de los presentes. ¿Creéis que solo hay un camino hacia la victoria? El sacrificio no puede evadirse. Cada grano de esperanza exige una vida. Y yo estoy aquí para cobrarlo. Los habitantes del pueblo, sintiendo el escalofrío que emanaba de esa declaración, se miraron entre sí. La preocupación creció como una sombra sobre sus corazones. ¿Quién era el que debía ser sacrificado? Un silencio abrumador llenó el ambiente. Nadie se atrevía a responder a la oscuridad que amenazaba con tragarlos. Nunca, jamás te daremos una vida, gritó el hombre mayor, su voz quebrando en un ardor de convicción. Tomaremos esta lucha con nuestras propias manos. San Miguel, defiéndenos. De repente, una ráfaga de viento trajo consigo la energía de sus oraciones. Las nubes comenzaron a separarse, como si el cielo quisiera revelar un camino. La figura de San Miguel brilló en toda su gloria, enviando destellos de luz que partieron la oscuridad en dos. Mientras tanto, el eco oscuro comenzó a retener su forma, aún titubeando, pero frágil como cristal. No. Esto no es posible. La figura chirriante retorcía su esencia, luchando por encontrar una firmeza en su ser. No podéis resistir. Siempre hay un precio que pagar. Entonces que pague tu propio miedo, contestó una joven, su voz firme y segura. Nosotros no seremos más que pasto en tu camino. El aire vibró con la determinación de aquel grito. El destello de luz se volvió más intenso, la multitud, ahora embriagada por la valentía, comenzó a alzar sus brazos, formando un escudo de humanidad. Cada rostro se iluminaba con la convicción de que juntos, podían enfrentarse a lo que fuera, pero la criatura, en su desesperación, decidió cambiar su táctica. Con un giro súbito, se introdujo en la mente de algunos de los aldeanos, sembrando dudas y temores.
¿Creéis que tenéis el poder de lo divino? Todos ellos son un lastre, es solo cuestión de tiempo antes que caigan en la desesperación. Mira. Esos que amas podrían ser los próximos. Rostros se torcieron en incomprensión. Manos temblorosas comenzaron a aflojar su agarre, el miedo se instiló. Aquellos que aún creían, sintieron que la fuerza de su unidad se desvanecía en ese instante. Permaneced firmes, clamó San Miguel. La oscuridad puede engañar, pero la luz siempre encontrará su camino. La tensión creció en la plaza. La luz vibrante trataba de mantener al pueblo unido, pero las palabras de la sombra comenzaban a hacer mella. Optarían por creer aún cuando todas las circunstancias indicaban lo contrario. En ese momento crítico, un estallido resonó, iluminando el cielo, revelando un ancestral simbolismo que amenazaba con cambiar el rumbo de la batalla. Era una forma ancestral, un símbolo que cruzó la mente de todos, recordándoles lo que realmente estaba en juego. Todo se detuvo. La figura oscura giró, con una mirada que desnudaba el terror de lo desconocido. ¿Estáis listos para perderlo todo? ¿Estáis dispuestos a sacrificar aquello que mejor conocéis? Mientras el pueblo luchaba entre la esperanza y el temor, una voz emergió del fondo, cálida y sabia: no solo luchamos por nosotros, luchamos por aquellos que nos precedieron. La memoria de nuestros ancestros nunca debe ser olvidada. Pero la sombra sabía que aún había una última carta que jugar, y lo que vendría después, como un trueno distante, alteraría el destino de todos y la verdadera naturaleza de su enemigo. Las nubes se oscurecieron una vez más, como preparando el terreno para la tormenta final. La confrontación no había hecho más que comenzar. ¿Serían capaces de resurgir, o el sacrificio de su unidad sería el costo de su resistencia? El aire se tornó espeso, y el viento parecía murmurar secretos olvidados mientras los aldeanos luchaban por mantener su unidad. Cada uno, enfrentando sus propios demonios, sentía las palabras de la sombra penetrar como un dardo certero. La luz de San Miguel titilaba, pero el miedo se aferraba a las almas indecisas. ¿Por qué seguimos aquí?, murmuró una mujer de ojos huérfanos, su voz apenas un hilo, sofocada por la tormenta de dudas que arrasaban su mente. ¿Cuándo el sacrificio se cierne sobre nosotros, realmente vale la pena? Cierra la boca, gritó una adolescente, su rostro enrojecido. ¿Por qué permitir que el temor te venza? San Miguel está con nosotros. Pero su bravura a menudo se palpaba en las balas de miedo que la envolvían. El eco oscuro se relamía ante la fragmentación. Escuchadla, susurró, proyectando imágenes distorsionadas de sus seres queridos. ¿Entendéis el dolor que sentiréis al perderlos? Cada vida tiene un precio, y vuestro hogar está en la cuerda floja. La fe es una quimera, la esperanza efímera. San Miguel, con su presencia imponente, intentó irradiar luz, pero comenzaba a sentir la presión de la desesperación colectiva. Pueblo, dijo, su voz resonando como un tambor, la verdadera fuerza yace en el amor que compartimos. Recordemos lo que hemos construido juntos. El relámpago destelló una vez más, y los rostros se iluminaban cada vez más con una mezcla de fervor y angustia. Sin embargo, los ecos de la sombra reverberaban en el fondo. ¿Era realmente posible que el miedo puede desmoronar toda esperanza? Justo en ese instante, el suelo tembló, y las raíces de los antiguos árboles comenzaron a erguirse, como si despertaran de un letargo milenario. En sus raíces se encontraban las voces de los ancestros, los guardianes olvidados. No cederemos, resonó una voz vibrante, trayendo una marea de energía nueva. Siempre hemos estado contigo. Los aldeanos sintieron una chispa de invulnerabilidad cuando las palabras de sus ancestros unieron sus corazones. Fuerzas no vistas levantaron sus cabezas, las manos comenzaron a estrecharse, y la multitud se congregó en una sola pulsación de vida. Sin embargo, la sombra, viendo su estrategia en peligro, se volvió aún más oscura. ¿Creéis que es tan fácil? Las raíces de vuestras creencias son débiles, como las manos de quienes no tienen fe. La traición acecha entre vosotros. Un murmullo de inquietud recorrió el grupo,
algunos comenzaban a retroceder. Los rostros se llenaron de incertidumbre. Esa criatura sabía cómo jugar con sus miedos más profundos. No escuchéis, rugió San Miguel, su luz brillando intensamente. Cada palabra que lanzan es una mentira. La verdad es nuestra fortaleza. Recordemos las riendas de nuestra historia y la memoria de quienes lucharon por nosotros. Las nubes oscurecieron el cielo una vez más, y el aire se cortó. La tensión era palpable. ¿Cuántos se dejarían llevar por la oscuridad? Cada respiración se sentía como una batalla emocional, un tira y afloja entre la luz y la sombra. Entonces, un grito resonó en el corazón de uno de los ancianos: si hay que sacrificar algo, que sea nuestro miedo. Que nuestra fe brille aún más fuerte que la tormenta. Aquel grito reverberó, y una oleada de energía corrió por la plaza. Las miradas se encontraron, y la determinación se encendió como un fuego. Pero, antes de que pudieran consolidar su fuerza, la sombra lanzó su último asalto. Habéis olvidado un detalle importante, queridos pueblos, se rió la criatura, las palabras impregnadas de desdén. La lección más grande de la vida es el sacrificio y lo que él conlleva. ¿Quién de vosotros se atreverá a ir a la oscuridad para salvar a los demás? Los rostros se tornaron pálidos, y una nueva ola de duda los inundó. La sombra sabía cómo debilitar sus corazones en el último segundo. La lucha estaba lejos de terminar, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. En la penumbra, a medida que un nuevo estruendo barría sus esperanzas, una pregunta quedó flotando en el aire, atravesando la niebla de incertidumbre. ¿Quién sería el primero en caer, siendo el sacrificio para quienes lo rodean? ¿Serían capaces de desafiar a la sombra cuando su propia integridad estaba en juego? El murmullo creció entre los aldeanos, cada uno con el corazón latiendo a 1000 por hora, enfrentándose al dilema planteado por la sombra. La incertidumbre se convirtió en un monstruo que crecía en cada uno de ellos, parca y tangible. Nadie quería ser el elegido, sin embargo, la pregunta resonaba como una campana de muerte, desafiando su valentía. ¿Qué significa realmente sacrificar algo?, susurró un hombre mayor, su voz quebrada por el peso de años que hablaban de pérdida. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por el bien de los demás? Las sombras jugaron en su rostro arrugado, y su mirada profundizó la preocupación. Los ancestros nunca nos abandonarán, gritó la adolescente. Pero su voz se perdió en el estruendo de la tormenta, su brío reduciéndose frente a la amenaza visceral de la sombra. Su fe se tambaleaba al borde del abismo. Ellos no están aquí, replicó la sombra con un tono burlón. Solo vosotros y vuestros miedos. ¿Creéis que un recuerdo puede protegeros de lo que está por venir? La marea de dudas arrastraba a los aldeanos hacia un pozo de desesperación. Frágiles como hojas a merced del viento, miraban a su alrededor, buscando respaldo en las miradas de sus compañeros, pero lo único que encontraban era ese mismo miedo reflejado en los ojos ajenos. ¿Qué esperas, San Miguel?, clamó un joven. Con el rostro empapado en lluvia y desesperación, alzó su voz, indignado y quebrado. Si tú eres el protector, actúa ahora. Necesitamos más que palabras. San Miguel sintió el fuego recorrer su ser. Cada grito, cada mirada desesperada lo empujaba hacia un precipicio inminente. No olvidéis que la luz está dentro de vosotros, respondió, pero sus palabras parecían una brasa fría en una tormenta helada. Dentro de nosotros, objetó la mujer de ojos huérfanos, su anhelo de respuesta iluminando su rostro cansado. ¿Y si no encontramos nada más que vacío? De repente, como si las tinieblas quisieran jugar su última carta, la sombra se abalanzó sobre el grupo. La cicatriz de la traición está más cerca de lo que pensáis. Mira a tu alrededor. Algunos de vosotros ya habéis vacunado el veneno de la duda. Escuchad las voces de los que dudan. Y, al final de su declaración, cada uno de ellos sintió un escalofrío recorrer sus espinas. Un niño, que había guardado silencio, se acercó al centro de la plaza, su inocencia resaltando entre el caos. No me da miedo, dijo, con una voz tierna y firme.
Si alguno de nosotros tiene que ir, debería ser un valiente, no un traidor. Su mirada, brillante y pura, atravesó la oscuridad como una flecha. De repente, una ola de determinación brotó entre los aldeanos. Sí, gritó alguien. La sombra no puede vencer el amor que tenemos entre nosotros. Resonó como un eco distante, pero pronto el eco se transformó en un grito colectivo. Mientras tanto, la sombra se retorcía, confrontada con una luz nueva, una fe renovada. Imbéciles. No comprendéis lo que está en juego. Los sacrificios no son elegidos, o son impuestos por la vida. Y, con el tiempo, os dejaré sin nada. Mirad a vuestros corazones. ¿Cuántos estáis dispuestos a perder? Volveré a preguntarlo. Las palabras de la sombra causaron un nudo en el estómago de muchos. El rostro del niño se oscureció, y la duda regresó como un viejo conocido en la penumbra. La luz tambaleaba y la tormenta arremetía fuertemente. ¿Cómo podemos permanecer unidos si no podemos sostener la fe en nosotros mismos?, preguntó el anciano que había hablado antes, sus ojos muy abiertos, buscando la verdad oculta entre las chispas de esperanza que aún brillaban en la plaza. Cuando el cielo rugió su feroz protesta, un estruendo resonó en el suelo. La tierra tembló con la ferocidad del corazón palpitante de la oscuridad. En ese momento crucial, la pregunta se convirtió en un grito en la mente de los aldeanos: ¿qué harían ante esta nueva revelación? Mientras la sombra acechaba, un nuevo susurro apareció en el aire. La verdadera batalla está por comenzar. ¿Están listos para enfrentarse a su propia oscuridad? El tiempo se volvió denso, y el desenlace estaba a punto de desatarse. ¿Se atreverán a enfrentarse a la sombra que se cierne no solo sobre ellos, sino también dentro de ellos? Y mientras el horizonte comenzaba a iluminarse tenuemente, la cuestión primigenia resplandecía en sus corazones. ¿Quién se sacrificaría para enfrentar lo inminente? San Miguel respiró hondo, sintiendo el aire húmedo y eléctrico que rodeaba la plaza. La tormenta arremetía, pero en su corazón había una chispa que no se extinguía. Debemos unirnos. Si la sombra busca traiciones, entonces que traiga sus pruebas, dijo con voz firme, desafiando al oscuro adversario. Un murmullo de aprobación se extendió entre los aldeanos. Cada uno comenzó a darse cuenta de que la fuerza no solo residía en ellos como individuos, sino en su comunidad unida. Pero la sombra no era un espectro que se dejara vencer fácilmente. ¿Creéis que las palabras hacen magia?, se burló la sombra, divagando entre los rostros temerosos. La oscuridad no se detiene ante la fe. Dentro de cada uno de vosotros hay secretos, miedos que ni siquiera os habéis atrevido a mirar. Se acercan las horas en que deberéis enfrentar no solo a mí, sino a lo que lleváis dentro. Bajo la presión de esas palabras, algunos pasos titubearon. La mujer de los ojos huérfanos se volvió hacia el joven, su mirada suplicante. ¿Y si solo hay oscuridad en nuestros corazones? ¿Qué pasará cuando tengamos que desnudarlos ante la sombra? Sin embargo, entre la incertidumbre, un rugido de fuerza emergió desde lo profundo del grupo. El niño que había hablado antes alzó la vista hacia la tormenta, su pequeña figura erguida como un faro en medio de la creciente bruma. No tenemos que permitir que nuestros secretos nos destruyan. Juntos, podemos enfrentarlos. Nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra. Las palabras resonaron en el aire pesado, y un anciano que había estado observando, un guerrero de antaño, sintió su propio espíritu fortalecerse. Es cierto, pequeña. Hay sombras en nuestros corazones, pero también hay luz. La luz de cada uno de nosotros puede iluminar el camino. Y solo juntos podremos derrotar a lo que acecha. Mientras la tormenta rugía con más fuerza, los aldeanos comenzaron a formar un círculo. Cada uno extendió su mano hacia el centro, desafiando la separación que la sombra fomentaba. Un lazo invisible creció entre ellos, una fuerza de unidad. La sombra, sintiéndose despertada por aquel resplandor, lanzó un grito ensordecedor que hizo eco en sus corazones. No tenéis idea de lo que os espera. La oscuridad no se puede erradicar con palabras vacías.
Observad a vuestro alrededor. Hay quienes ya están contaminados por la duda y el miedo. La elección no es solo cuestión de sacrificio, sino de traición. Las cejas se fruncieron, detalles comenzaron a surgir en sus mentes. Las miradas incómodas se cruzaron entre ellos, pues la sombra había sembrado la semilla de la sospecha. La tensión se palpaba en el aire, tanto amor como incertidumbre llenaban cada rincón. No. No puedo creerte, exclamó una mujer, su voz resonando con palpable frustración. ¿Acaso quieres que dudemos unos de otros? Lo deseo, porque es la verdad, susurró la sombra, acercándose más al grupo, su forma oscura retorciéndose como humo. Cada uno de vosotros lleva consigo el potencial para traicionar. Una chispa de miedo puede encender un incendio que consume todo. ¿Quién está dispuesto a estar a tu lado cuando la prueba llegue? El niño, ahora con la mirada encendida, se volvió hacia los ojos de San Miguel. Si hay algo que sacrificar, que sea la duda. Ellos tienen que decidir, podemos hacerlo. Las palabras del infante resonaron como un mantra. La determinación se encendió de nuevo, pero la sombra no se detendría en este momento. La batalla por el alma de esta comunidad ha comenzado. La luz puede ser su salvación, o puede ser su ruina. ¿Quién se atreverá a mirar la sombra en su corazón? La lluvia comenzó a calmarse, pero el peso de la revelación aún caía como los últimos truenos, recordándoles que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que se sentaban en el círculo, una pregunta fluyó en el aire tenso: ¿cuál era el verdadero costo de enfrentar su oscuridad? Mientras el silencio se asentaba y la mirada de cada uno se encontraba, la sombra se rió, un sonido hondo que desgarró el silencio. La luz que creen poseer se apagará rápidamente. ¿Estáis listos para ver quién trae verdaderamente la oscuridad? Y con eso, la noche arrastró su velo, mientras una brisa helada recorrió el lugar. La pregunta, desbordante de implicaciones aterradoras, resonó: ¿está cada uno preparado para descubrir lo que reside en su interior? Mientras el aire se llenaba de tensión, una sombra más profunda se acercaba, y se preguntaban a sí mismos, ¿quién sucumbiría primero a la tentación? El silencio que se apoderó de la plaza era ensordecedor. Cada corazón latía al unísono, y las inseguridades brotaban con ferocidad. En ese instante, la sombra se deslizó, casi danzando entre los rostros. Las miradas se encontraron, pero, más que comprensión, se percibió el miedo latente de ver a la duda manifestarse en sus seres. San Miguel apretó los puños, sintió como la lluvia, ahora intermitente, caía sobre su piel. Su voz ascendió por encima de los murmullos: no dejemos que la sombra ponga en jaque nuestra fe. Recordad, cada secreto que cargamos puede ser la llave de nuestra fortaleza. ¿No somos más que un río de luz, fluyendo juntos? Pero la sombra se rió con malicia, desdibujando cualquier rayo de esperanza. Oh, la luz que predicas es efímera. Yo estoy aquí para hacer emerger lo que habéis enterrado. ¿Cuánto tiempo antes de que la desconfianza se disipe entre vosotros? Algunos aldeanos comenzaban a ceder, intercambiando miradas de duda. La mujer de los ojos huérfanos tembló mientras observaba el pálido rostro de su vecino, preguntándose si en su corazón latía un traidor. El anciano guerrero, sintiendo la inminente fractura, exclamó: esto no es un juego. No dejemos que nuestro amor se convierta en una cadena de sospechas. ¿Qué hay de los momentos compartidos, las risas bajo el sol? Pelearé junto a vosotros, aunque el terror nos invada. Juntos somos más que miedo. Fue como si su voz despertara a los demás de un profundo trance. Uno a uno comenzaron a reafirmar su decisión. Pero mientras la esperanza renacía, la sombra se abalanzó, convirtiéndose en un torrente de miedo y verdades enterradas. Mirad a vuestro alrededor. No todos son quienes dicen ser. El que está a tu lado podría ser quien te apuñale primero. Vigilad bien. En ese momento estampó una imagen en la mente de cada aldeano: eran ellos, entremezclados, sus rostros inconfundibles, pero en unos, la sombra trataba de arraigarse. Silencio. El aire se volvió denso, los huesos parecieron crujir bajo el peso de las revelaciones.
¿Quién guardará sus secretos mientras la noche avanza? Volvió a retumbar la sombra, esta vez cargada de un eco aún más destructivo. Una anciana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lanzó su mano hacia el centro del círculo. No solo somos nuestros secretos. Somos los abrazos, el consuelo, los lazos de amor. Digan lo que quieran, no permitiré que algo me convierta en quien no soy. Un nuevo murmullo se encendió entre los otros. Algunos comenzaron a unirse a ella, formando un nuevo lazo, una red de fe subyacente. Pero la sombra, alimentándose de ese conflicto interno, continuó su ataque. Esa es la esencia de la humanidad. No extrañan la traición que acecha, solo la luz que creen poseer. Y cuando el hambre de traición crezca, ¿quién se alzará como un faro? ¿O será que cada uno se hundirá en la oscuridad? San Miguel miró a su alrededor, los rostros desvanecidos ante la tormenta que venía. No podemos rendirnos. Afrontemos nuestro abismo. No permitamos que el miedo nos haga prisioneros de la sombra. La elección que hagamos puede determinar nuestro destino. Debemos defender nuestra unión hasta el último aliento. La sombra, sintiéndose acorralada, lanzó un grito desgarrador: veréis. Yo solo actúo como espejo de vuestra propia tormenta. Pronto, veréis a quien realmente teméis. Mientras las palabras retumbaban y el viento soplaba como un mal presagio, una oscura bruma comenzó a descender sobre la plaza, cubriendo a los aldeanos en una nube densa y fría. El anciano guerrero, sintiendo la presión del peligro, roceó su espada, mientras San Miguel y el niño se mantenían firmes al frente. El eco de la sombra resonó una vez más, diluyéndose en el aire pesado. El verdadero desafío no es enfrentarme a mí, sino a lo que está latente en vuestra alma. ¿Estáis preparados para la tempestad que se aproxima? Y así, entre la confusión y la revelación, una brisa helada sopló sobre el círculo, haciéndose eco de errores pasados y del futuro inminente. El destino de la comunidad pendía en el aire tenso, y la pregunta ahora era clara: ¿qué sombras surgirían en la confrontación final, y quiénes tendrían el valor para enfrentarlas? La plaza, una vez vibrante de expectativa, ahora se convertía en el escenario de una lucha crucial, donde cada aliento parecía contener la esencia de su supervivencia. La bruma oscura se acumulaba, arrastrada por un viento helado que reverberaba en los corazones de los habitantes. La figura ominosa rielaba entre ellos, incrementando el miedo y la duda al mostrarse como un reflejo de sus propios secretos. La atmósfera estaba cargada de tensión, un equilibrio precario entre la desesperación y la esperanza. San Miguel se mantuvo firme, su armadura brillando en medio de la penumbra como un faro. Recordad, resonó su voz, potente y clara. La sombra intenta dividirnos al mostrar lo que evitamos enfrentar. Uníos en cada vínculo que os une. Esta lucha no es solo mía, es de todos nosotros. Sus palabras atravesaron la niebla, y algunos comenzaron a sentir un calor familiar en sus corazones, un fuego que resplandecía entre la oscuridad. La mujer de ojos huérfanos tomó valor, sus palabras emergieron como un eco de valentía. No somos solo nuestros miedos, somos la historia de nuestros ancestros, la unión de nuestras fuerzas. Si alguno debe sacrificarse, que sea el miedo, no nuestras vidas. Su voz, aunque temblorosa, encontró respaldo en el murmuro decidido de la multitud. La sombra, sintiendo el cambio, rió con sorna. ¿Creéis que vuestras palabras son suficientes? La traición siempre acecha. Puede que incluso entre vosotros, el enemigo se esconda. Un silencio helado siguió a su afirmación, los rostros se tornaron inciertos y miradas temerosas comenzaron a perforar la unión recién creada. Calla, gritó un joven, desbordando de coraje. No hay traición cuando hay amor verdadero. Somos fuertes porque enfrentamos juntos lo desconocido. Y así, como si su valentía hubiese encendido un fuego, otros comenzaron a unirse, entrelazando sus manos, formando una cadena de determinación. San Miguel asintió, impulsado por su unidad. Ahora, más que nunca, debemos creer en nuestra luz. No sin antes enfrentar cada sombra que llevamos dentro.
El resplandor que emanaba de él creció, irradiando en oleadas por toda la plaza, llenando de calor los corazones asustados. La sombra, despojándose de su burla, comenzó a temblar. No sabéis lo que hacéis, su tono se tornó más severo. Cuando la oscuridad os atrape, veréis que cada uno tiene algo que ocultar. Y mientras hablaba, gesticuló con su mano, creando una serie de visiones distorsionadas. Las imágenes arremetieron como ráfagas de viento sobre los habitantes, sus errores, sus miedos. Sus rostros aparecían involuntarios en escenas de traición, fallas y desesperación. La multitud vaciló, un murmullo de miedo se extendió entre ellos. «¿Es verdad?», se preguntaban en sus corazones, luchando por resistir la influencia de la sombra. Pero el niño, con su esencia pura, se alzó, recordando a todos su propósito. No somos lo que tememos. Vamos a ser quienes amamos y defendemos. Nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra. La sinceridad de sus palabras resonó, y una ola de respuesta vibrante recorrió la plaza. La fuerza de su unidad se manifestaba en luminosos destellos que empujaban la sombra hacia atrás. Finalmente, fue el anciano guerrero quien levantó su espada, un gesto que simbolizaba la fortaleza compartida. Juntos. Nuestra fe y nuestros corazones resplandecen ante esta oscuridad. No debemos temer la verdad que nos une. Sus palabras se convirtieron en un grito de batalla, y todos en la plaza lo aceptaron como su propio. Se miraron a los ojos, cada uno encontrando no solo su humanidad, sino la fuerza de un espíritu colectivo. La sombra, ahora debilitándose por la unión de los corazones, intentó retroceder. La luz de San Miguel brilló con tal intensidad que cada habitante sintió como sus sombras personales se disolvían, dejando solo su esencia pura. Aún así, el enemigo no se rendiría fácilmente, se enrumbó hacia el centro del círculo, gritando: «Veréis que cada vida que guardáis es una carga. Esta luz que proclamáis sirve para ocultar el miedo en vuestros corazones». Pero en ese grito, la multitud sintió un nuevo impulso, una certeza en sus convicciones. «No», exclamaron al unísono, y el eco de sus voces resonó como un trueno. «La luz que llevamos dentro no es un velo, es nuestra verdad, el reflejo de lo que realmente somos». Cada uno comenzó a alzar sus manos, el resplandor formando un borde brillante que rodeaba el círculo. San Miguel tomó un paso hacia adelante. «Nosotros, los que amamos, los que estamos dispuestos a enfrentarnos a esta sombra, somos invencibles». Con cada palabra suya, la plaza brilló intensamente, unida por la esperanza que rebosaba entre ellos. La sombra, abrumada, chilló de rabia, su forma comenzando a desmoronarse ante la presión de esa luz conjunta. «Ya no más», rugió San Miguel. «Este es el momento de reclamarnos los unos a los otros. Despertad y dejad que la luz de la comunidad disipe cada sombra oscura». Con un último grito, la luz de la comunidad se unió, reflejándose en la noche, mientras las sombras se disolvían en el aire, como un mal sueño. El pueblo, exhausto pero liberado, se sorprendió al ver que la operación maligna se desvanecía y la oscuridad se esfumaba. A medida que los resplandores iluminaban la plaza, el cielo se despejó, las nubes grises huyendo hacia el horizonte. El aire fresco y puro se sentía renovado, como si todo un nuevo día estuviera ante ellos. San Miguel sonrió, sabiendo bien que la batalla no solo había sido contra la sombra, sino contra sí mismos, su luz brillando en cada uno de ellos. Aunque lo oscuro había acechado, la fe, la esperanza y el amor habían prevalecido. El pueblo sabía que juntos eran más fuertes que cualquier adversidad. La comunidad regresó lentamente hacia su cotidianidad, con corazones renovados y una historia que contar. Miremos hacia el futuro, sabiendo que incluso en las sombras, la luz siempre puede surgir. Ahora, más que nunca, es esencial que apoyes esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like a este video para ayudarme a seguir creando contenido que toca el corazón y llena de esperanza. Cuéntame en los comentarios tu reacción a este final. ¿Qué crees que les depara el futuro a estos valientes aldeanos?
Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es vital y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble.